Hablaremos hoy, querido Rolón, de la vida cotidiana en la Edad Media. Ajá. Haremos una semblanza, no ya de los sucesos históricos de la Edad Media, sino de ciertos usos que eran comunes a todos los pueblos. Hablaremos en principio de las campanas que sonaban así, o más o menos así, en las horas canónicas, que eran grandes divisiones del día. Maitines era la hora 0. Después, laude, eran las 3 horas. A las 6 de la mañana era prima, la hora tercia a las 9, la sexta a las 12 del mediodía, la nona a las 15 horas, las vísperas a las 18 y las completas a las 21. A estas horas los monjes de los conventos oían las campanas y rezaban. El Islam tenía desde luego una metodología diferente. Como usted sabe, había 5 oficios por día, porque esta era una rebaja que Mahoma había conseguido durante su viaje a la región celestial. Sabe que Mahoma viajó a los cielos con la ayuda de la yegua Al-Burak, acompañado por Gabriel, el arcángel, y durante esa gira, ese viaje por todos los cielos, tuvo una entrevista, por decirlo así, con la divinidad. Y en principio, la divinidad le impuso 50 oraciones por día a él y a todos los musulmanes. Dijo, mire, discúlpeme, profeta, 50 oraciones por día me parece que está bien. Salió Mahoma y se encontró con Moisés en la antesala, y Moisés le dijo, mira, 50 son poco muchas, porque no entras de nuevo y si le pedís que te haga una rebaja. Entonces entró nuevamente Mahoma y consiguió 40, después 30, y así hasta que quedaron las 5 oraciones clásicas del Islam. La primera antes de la salida del sol, ahí estaba el almuédano que llamaba a los fieles desde lo alto de Faro o de donde fuere. En general el almuédano era ciego, era elegido ciego, para evitar que tuviese un conocimiento de la geografía vecina, pero también para que no pudiese ver desde lo alto de las torres a las mujeres que oraban en los patios, casi siempre sin velo. Hubo algunas modificaciones en esto de las horas primas, tercia, sexta, etcétera, ¿no? Digo, ya no con respecto al Islam, sino con respecto al cristianismo. La hora sexta dio su nombre a un pequeño descanso que se tomaba después del mediodía. Y como la hora era sexta, ese descanso se llamó siesta. En algunos países resultó ser que la hora sexta se adelantó para ubicarla al fin de la mañana, coincidiendo con la hora nona del mediodía, y por eso en inglés mediodía se dice noon, en noruego es non, y noen en holandés. Digo, pues si usted viaja por Inglaterra, por Noruega o por Holanda, y no sabe cómo decir la palabra mediodía. Ahora bien, ¿cómo se medían estas horas ante la total ausencia de cronómetros de la famada marca Lección? Los árabes usaban mayormente la clepsidra, el reloj de agua, y así parece que Harún al-Rashid, nuestro amigo, le mandó de regalo a Carlomagno, que reinaba en esos mismos años, alrededor del 800, un poco después del 800, en Europa. Le mandó a Carlomagno, Harún al-Rashid, una clepsidra de regalo. Toma, dice, esta clepsidra se la manda Harún al-Rashid. También había en aquel entonces relojes de arena y desde luego velas, que se utilizaban como relojes, simplemente haciéndole una raya a la vela y calculando más o menos cuánto tardaba una vela en consumirse. Esto con respecto a las horas en la Edad Media. Algunas noticias munícipes también podríamos dar, particularmente en París. Parece que cuando suena la última campanada del Ángelus, en París se cierran todos los comercios en la Edad Media, ¿no? Estaba prohibido trabajar a la luz de las velas. No se podía laburar de noche en París porque decían que la obra resultante de un trabajo así sería necesariamente mediocre. Además, se buscaba evitar incendios. Imagínense, antorchas iluminando el laburo de esta gente, casas de madera.
enseguida sobrevenía un incendio, y de tal modo se tenía miedo al incendio, que la hora de la queda en francés se dice couvre-feu, que significa cubre-fuego. La gente se acostaba muy temprano, a las 9 de la noche, como las gallinas. A las 9 de la noche estaban todos apolillando. Y decían, la noche es el reino del diablo y del temor. O sea que de noche salían solamente los malandras. Y además había penas severas para los crímenes cometidos de noche. Cometer un crimen de noche era un agravante. Usted, por ejemplo, ahí está, asaltaba un tipo a las 3 de la tarde. Estaba todo más o menos bien. Más o menos bien. Ponele 3 años de prisión. Sí. Al mismo tipo, Sí. Lo asaltaba a la noche, o al mismo no. Si ya lo había asaltado a las 3 de la tarde, no lo iba a asaltar a la noche. Flaco, no tengo nada. Pero cometía el mismo asalto a las 9 de la noche y eran 6 años de prisión. Así que, naturalmente, casi todos asaltaban de día. Ajá. Además, al revés que ahora, la gente trataba de oscurecer en vez de alumbrar las casas. Así es. ¿Cómo? Vio que ahora, para seguridad, hay gente que cuando usted pasa va a ver que algunas... Sí, claro, se encienden prenden lámparas. luces Sí. en la inteligencia, que cuando hay luz la gente siente que la honradez se apodera de él. Porque, digo, acá harían al revés. Allá era al revés, como se sabía que no se cometían delitos a la noche, se ponían toldos, Claro. se apagaban todas las luces, de modo tal que la oscuridad venía a despertar en el ladrón el temor de una doble condena. Exacto. Esto si uno cree que el temor a la condena es lo que evita los delitos. Ahora, ¿cómo se hace? Disculpe que voy a hacer una pequeña interrupción en esta monografía sobre la Edad Media, para preguntar cómo es que logran que la luz de una casa se prenda cuando uno pasa por la vereda. Porque yo me pego unos jabones de Padre y Señor Nuestro cada vez que paso ante una casa y veo que la luz se prende sola. A veces voy con una dama, voy conversando. Tienen una persona contratada. Para mí tienen un tipo que está Para mí también. mirando. ¿Cómo de un tipo A mí me ha pasado muchas veces contratando? ir con una dama del brazo, ¿no es cierto? Sí. Y por ahí yo elijo las calles más oscuras ¿Para? para cosechar el beso que crece en la tiniebla. Entonces yo por ahí elijo calles oscuras y cuando veo que el lugar está muy oscuro, ya procedo a indagar bajo los pliegues de la vestimenta. Ah, bueno. Oh, amada mía, Sí. revolquémonos en esta ligustrina o lo que fuera. Sí. Pero de golpe se enciende la luz y queda usted ahí. aparece un farol brutal, una especie de sol de noche que primeramente muestra mi cara, muestra los ojos desorbitados, la abyección. Una media en la mano. Sí. Una cosa Entonces, espantosa. la dama que viene conmigo me ve tal cual soy y sale huyendo hacia barrios y novios más prometedores. Ajá. Pero ¿cómo logra entonces? ¿Hay un dispositivo o es como dice Para mí, el amigo Mactas, un señor? Para mí, es un señor. para mí también. No, pero no se trata de para mí, o sea, la vida no funciona para mí. Las ¿no? cosas tienen una explicación real, no es cuestión opinable esa. No, funcionan con una célula fotoeléctrica que hace las veces de ojo electrónico. Ojo, que le queda. Es un ojo No se electrónico. burle del público. ¿Cómo me voy a burlar del público? En serio, es un ojo electrónico que registra un sensor de movimiento, Un sensor que cuando pasa algo por ahí, digamos, capta el movimiento y lo censura. No, y activa entonces, digamos, la perilla que Totalmente queda ahí. imposible de creer lo que usted dice. Bien. El Como caso usted no es vio que los ascensores que se abren solo cuando usted se para adelante. jamás he visto un ascensor que se abriera solo, de lo contrario me hubiera desmayado. Otra cosa que no había en el siglo XIII en París era cloacas. ¿Y quiénes eran los encargados de limpiar las calles de basura? Respuesta, los chanchos. Los inspectores. No, los chanchos en el sentido más literal. Largaban los chanchos a las calles y estos animales se comían toda la basura comestible, que era toda. No es como ahora que tiran, qué sé yo, tubos de dentífrico, botellas de plástico, lámparas incandescentes, no. Ahora la basura consiste en cosas que ni los chanchos quieren. Pero en aquel tiempo sí. Las casas de los burgueses en la Edad Media, ya como gran lujo, empezaban a ser equipadas, disculpe la expresión,
con letrinas. Pero en general no era así, la gente común no tenía eso. ¿Y cómo se disponía de las aguas menores de una familia? ¿Cómo? Se las arrojaba directamente a la calle, allí donde estaban los chanchos. Y el grito establecido para avisar que uno iba a arrojar las aguas menores, incluso desde pisos altos, era agua va. Usted gritaba agua va y el paseante se hacía a un lado. Había en casi todas las calles de París, en la Edad Media, una zanja en el medio. Las calles venían un poco más altas en el sector vecino a la pared, y en el medio más profundas. Y por allí corría una zanja por donde, si teníamos suerte y si llovía, piantaban nuestros recuerdos. De allí viene la costumbre, probablemente allí o de no sé de dónde, de ceder a las damas el lado de la pared porque era el lado más alto y más lejano de la zanja. Pero vino el rey Felipe Augusto y al rey le molestaba mucho el olor de las calles de París y mandó a pavimentar 2 de ellas. Allí la cosa empezó a mejorar, ¿no? Porque todas las calles eran de tierra y la calle de tierra es más sucia, a algunos efectos, le diré yo, a otros no. Pero Felipe Augusto fue el primero que empezó a pavimentar las calles de París. Quiero hacer alguna referencia, ya que forma parte de la vida cotidiana, el régimen que se aplicaba a los judíos en la Edad Media. Desde luego eran víctimas de muchísimas arbitrariedades y estaban establecidos siempre en condiciones muy estrictas, ¿no? El rey o señor del lugar donde estuvieran instalados los judíos conservaba el derecho de propiedad sobre todos los bienes que tenían los judíos, y si estos se marchaban, tanto fuera de buen grado o por la fuerza, el rey o señor del lugar recuperaba esos bienes. También se les imponían tributos a voluntad, le podían meter cualquier clase de impuesto, lo que desde luego incitaba a los soberanos a traerlos a sus dominios para después imponerles tributos, ¿no? Les estaban prohibidos los trabajos manuales, salvo en Narbonne, donde iban casi todos. No tenían, sin embargo, el monopolio del préstamo a interés porque la Iglesia se lo prohibía a los cristianos. El rey Felipe Augusto, recién mencionado, fijó el tope de interés que se cobraba, que era del 43% anual. Sin embargo, cada tanto los reyes anulaban las deudas que ellos mismos contraían. No la que contraíamos ni yo ni usted, pero sí la que ellos contraían. Así que cada tanto, desde luego, todo esto estaba matizado por persecuciones, que siempre venían precedidas de rumores, profanación de hostias, hechizos, todo eso, y se les atribuía la culpabilidad en caso de cualquier peste que viniera a darse. Recuerdo a Felipe V el Largo, el hijo de don Carlos de Valois, durante su reinado él padeció en carne propia una peste, nadie sabía qué era, hasta que finalmente resolvieron que la culpa la tenían los judíos. ¿Cómo funcionaba la justicia? Bueno, había algunas instituciones interesantes, por ejemplo el juramento. Usted podía jurar sobre una tumba, sobre reliquias, huesos de santos, clavos de la cruz, sobre un altar, y ese juramento valía como prueba. Ahora, ¿qué pasaba si yo juraba una cosa y vos otra, Rolón? Se resolvía con un duelo, o sea, un combate judicial. Ahora, uno solamente se podía pelear o batir a duelo con personas de la misma clase. Los nobles se batían con espadas, los plebeyos con bastones, los ancianos, los clérigos y las mujeres se hacían reemplazar por un profesional. Un tipo que laburaba de eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Laburo de reemplazante en los duelos jurídicos. Entonces, usted, señora, me mandaba a mí y yo me hacía agarrar trompadas por otro. Había también otra clase de desafíos, que era un guante arrojado a la cara del tipo, pero las más interesantes seguramente para nosotros son las ordalías, las pruebas de Dios. Consistían en dejar que Dios decidiera. Pero Dios desde luego recibía algunas ayudas, ¿no? Por ejemplo, estaba la prueba del fuego. Había un acusado de un delito cualquiera.
Entonces lo hacían ayunar 3 días al tipo, y después debía tomar con la mano un hierro al rojo y llevarlo a un lugar determinado. Entonces venía un tipo y le metía la mano en una bolsa cerrada y precintada. A los 3 días rompían la bolsa y si la mano estaba quemada era culpable. Y si no, era inocente. Había otras variantes, ¿no? Ponerle al acusado un guante calentado al rojo, hacerlo caminar sobre barras al rojo, siempre al rojo era todo. Estaba la prueba del agua también. ¿En qué consistía? Metían un anillo en el fondo de un recipiente con agua hirviendo, un tacho con agua hirviendo. Un anillo, y el que estaba acusado de algo tenía que meter la mano y sacar el anillo. Si no se quemaba era inocente. Si la mano te quedaba un poco apucherada, eras culpable. Había otra que consistía en atarle al acusado la mano derecha con el pie izquierdo y la mano izquierda con el pie derecho. Y lo tiraban al río. Ajá, y aquí era así la cosa. Si salía a flote, sí, era culpable. ajá. Y si se ahogaba, era inocente. Murió un inocente, decía. Había un litigio, en caso de litigio solían resolverlo con el siguiente método. Se colocaban los litigantes uno junto a otro con los brazos en cruz y los dejaban así abiertos hasta que aguantaran. Parece fácil al principio, vamos a hacerlo todos ahí. Muy difícil. Pero a las 2 o 3 horas no podés soportar más. Entonces el primero que dejaba caer los brazos, que bajaba los brazos, perdía el juicio. Y allí viene la expresión bajó los brazos. Podría venir de cualquier otra parte, porque en realidad el que deja de defenderse baja los brazos, sea que esté participando de un litigio, de un combate de boxeo o de una tala de bosques. El que baja los brazos pierde eficacia. Esta era la vida en la edad. Era muy difícil probar una inocencia, ¿eh? Era muy difícil ser inocente en la edad. Era una edad de mucha culpabilidad. Yo deseo todas las noches que la Edad Media termine. No es un mal deseo, Alejandro. No es un mal emitido de este programa que va de Maitines casi a Laudes. Sí, sí. ¿Y a quién podemos dedicar esta nota de color sobre la vida en la Edad Media? Bueno, ya que usted ha hablado de Harun al-Rashid, déjeme dedicarla a Sherezade, que era bella y contaba buenos cuentos. También dedicarle a aquellos príncipes que se preocupan por la belleza de una ciudad, por el aroma de una ciudad. Es algo muy interesante, darle a la gente un lugar digno y bueno donde vivir. Y me hizo acordar, aunque no es lo mismo, estos representantes de los duelos, a ciertos guerreros que en aquella época del amor galante, Alejandro, elegían una dama para pelear en su nombre y dedicarle ciertas gestas. Sí, eso sucedía al sur de Francia, en el país de la Languedoc. Era muy usual que un señor saliera a batirse para acreditar el buen nombre, la fama, las virtudes de la dama que él elegía, ¿no? Dama que no tenía nada que ver con él, no, que por ahí era una mujer casada. En general no. Digo porque esto a veces uno cuando lee el Quijote dice, bueno, ni la conocía. Claro, bueno, esto era común. Seguía justamente esas normas de la Languedoc. Vamos a hablar de esto, ¿eh? Vamos a hablar de Provenza y de las cortes del amor, y de todos esos asuntos que son tan interesantes. Y si alguno está apurado por eso puede comprarse el libro de Octavio Paz que se llama La llama doble, y hay 2 o 3 capítulos que hablan del amor cortés y de estas actividades de caballeros que iban por la calle, por ejemplo por Mar del Plata, con un palo y decía, a ver vos, dice, me estás gustando para que rindas homenaje a mi dama. Y si el otro decía, yo no voy a rendir homenaje a otra que no sea la mía, ahí se producía fajaba una entrevero.
Bueno, ¿con qué tango podemos ilustrar esta descripción de la Edad Media, particularmente París? No nos hemos casi limitado a la ciudad de París. A mí me parece que en atención a esa zanja que corría por el medio de la calle, podríamos escuchar el tango que se llama El Arroyito, que probablemente haya sido compuesto en París allá por el siglo XI. ¿Por qué hace alguna alusión a París al siglo XI en el En tango? absoluto, pero ¿qué le acabo de decir? Que por las calles de París corría un arroyito. Agua iba. Iba agua, ¿cómo le podemos llamar? Arroyito. Bueno, ¿qué otras pruebas necesita usted, hombre de poca fe? Tenemos la versión de Juanjo Domínguez, que es uno de los guitarristas oficiales de este programa, así que escucharemos el breve y luminoso tango